Bienvenidos a La Silla Vacía, yo soy Daniel Pacheco, editor general. Gracias a todos los que se conectan a través de la señal de televisión abierta de Canal 1 y a los que nos ven por nuestras plataformas en YouTube. Esta noche vamos a hablar de cómo cae políticamente la muerte de Miguel Uribe Turbay, el primer magnicidio que tiene Colombia en décadas antes de una campaña presidencial. Estamos con Edison Henao. Edison es otro de los jóvenes talentos de La Silla Vacía que ustedes irán conociendo cada vez más. Es el periodista que cubre el poder desde Antioquia y también la campaña de la derecha, desde Medellín, donde está el bastión de este grupo electoral. ¿Cómo estás? Pacheco, todo muy bien. Un vuelo express para un poco cubrir todo lo que está ocurriendo alrededor del Claro, porque aquí senador ahora. ahora hay una cámara ardiente en la Cámara, hay todo un ritual político pues, que no vivía Colombia desafortunadamente desde hace décadas. Sí. Y también empiezan como los cálculos electorales por lo que esto significa. Creo que la campaña, y ya nos vas a contar, estaba un poco frenada, estaba alterada por la convalecencia de Miguel Uribe. La muerte de Miguel Uribe aterriza en una derecha radicalizada y dividida. Esa es la lectura que lanzamos hoy en lasillavacía.com. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de la derecha? Digamos que ese es un espectro que por lo menos para esta campaña es mucho más amplio de lo que veníamos conociendo y para esa historia con la que abrimos hoy nuestro portal web, pues como que hicimos una división para tratar de irlos identificando. Entonces tenemos primero una especie de outsiders, de tres outsiders, en donde hemos ubicado por ahora a la experiodista, exdirectora de la revista Semana, Vicky Dávila, Sí. al abogado Abelardo de la Espriella, que es uribista, pero lanzó su plataforma Pero también Firmas. hace ron, hace ropa, hace Él es canciones. empresario, ¿no? Él es hacedor de riqueza, como dicen ustedes. Y también uno más pequeño, pero que también está generando ciertos ruidos para que lo revisemos más adelante, Santiago Botero. Y alrededor de ellos otro paquete. Y espérate, ¿y son de derecha estos? Es difícil esas categorías, yo entiendo que Sí, son es problemáticas, complejo. pero son de derecha también en el sentido en que todos son muy críticos del acuerdo de paz con las FARC, son proempresarios y proempresa, piensan que el Estado debe tener un rol reducido, es decir, si hay unos ciertos vínculos ideológicos ahí que comparten con el segundo grupo del que vamos a hablar hoy, que es el Centro Democrático, el uribismo. El partido fundado por el expresidente Uribe, luego de su ruptura con Juan Manuel Santos, que ahora se vuelve a avivar, hablaremos algo de De eso, acuerdo. y ahí están 4 candidatos que eran 5. Sí, que eran 5. En este momento en el Centro Democrático tenemos a Paloma Valencia como precandidata, Sí. Andrés Guerra, Ese es el señor del sombrero, el señor que del es como sombrero. el menos conocido. Es el menos conocido, es un senador de Antioquia, pero no es el menos votado. De hecho, tiene menos votos Paloma Valencia. Y está María Fernanda Cabal y Paula Está Holguín. bien de leer la política desde las regiones. Lo que pasa es que ustedes aquí en Bogotá son centralistas y se les olvidan ciertas cosas de mecánica. Gracias, y nos dejamos corregir. Paloma y Paola. Sí, Paloma y Paola, estos son los 4 precandidatos del uribismo, eran 5, ya no está el ex senador Miguel Uribe. Y lo que decías de que son de derecha como por sus posturas, digamos que a ellos no les gusta mucho que los cataloguemos de derecha. Pues se llama Centro Democrático. No, el Centro Democrático es menos vergonzante, pero estos outsiders que mencionábamos más temprano dicen, no, yo no soy de ningún espectro y demás, pero justo por esas ideas que comentabas es que los alineamos en ese espectro para arrancar a analizarlos. Y entonces aquí creo que es clave entender, para entender cómo están hoy cuando se da la muerte de Miguel Uribe, que creo que fue una muerte. Ahora que se murió, ya todo el mundo dice, claro, se iba a morir porque estaba muy grave, pero allá adentro nunca perdieron la esperanza de que él realmente se pudiera recuperar en alguna medida, ¿no? Creo que había incluso gente que, pues dentro del Centro Democrático decía, él puede ser el candidato todavía. Sí, de acuerdo. Incluso nosotros los periodistas nos dejamos contagiar como por ese, no sé, halo de esperanza que tenían en el Claro. Centro Democrático, porque un poco allí la campaña se paralizó, como lo hemos contado acá en La Silla Vacía, y era tal la esperanza de que Miguel Uribe podría volver a la campaña
que en el Centro Democrático acordaron una especie de plan B para afrontar la campaña. Primero, entonces, acordaron que no irían a una consulta interna el próximo octubre, que habrá Sí. consultas al interior de los partidos y que harían mejor en su reemplazo una encuesta en noviembre. Y que si Miguel estaba listo para febrero del año entrante, se bajaría el que hubiese salido de esa encuesta. Entonces eso habla de lo importante que estaba siendo la figura de Miguel para el Centro Democrático, que aglutinó a una buena parte, pues no sé todavía si podemos hablar de Sí. electorado, pero estaba marcando, ¿no? Claro, estaba marcando, es importante aquí, este es un sector religioso, Sí. creyente, y en esa medida creo que había mucha gente que esperaba que aquí pudiera haber como un milagro que pues desafortunadamente no No, sucedió. Este grupo se había juntado también luego del atentado a Miguel Uribe en un rechazo muy claro al gobierno de Gustavo Petro. sí, de acuerdo, digamos que esa fue la primera fuerza aglutinadora de estos personajes. Hemos hablado aquí en la silla de un bloque antipetro que podría ser luego más grande, Sí. pero ha sido como su primera cohesión, un discurso fuerte de oposición al gobierno de Gustavo Petro. Y de señalamiento directo en algunos casos, en el caso de Vicky, por ejemplo, algunos de los precandidatos del Centro Democrático también diciéndole al presidente, usted tiene una gran responsabilidad política porque usted incendió la campaña de odio, nieto del masacrador, ¿no? El mensaje que le lanzó pocos días antes y pidiendo bajar el tono. Sí, de acuerdo. Tocas la tesis o digamos como que la máxima con la que abrimos hoy en la silla vacía con esta historia, porque un poco la derecha, el uribismo, fue el primero que pidió una especie de ralentización de la Sí. campaña, una bajada de tono en el discurso cuando llegó el atentado hace 2 meses contra el ex senador Miguel Uribe y le adjudicaron a Petro la crispación política del momento y también parte de los hechos, la responsabilidad política. En ese momento vimos a todos estos precandidatos que mencionábamos al inicio desfilar por la prensa, por los canales de televisión, pidiendo bajar el tono. Y bueno, esa apuesta duró unas 2 semanas. Abelardo, Fue muy rápido. en la nota tú tienes una pequeña cita de Abelardo de la Espriella que en ese momento dice algo como No es hora de no ataques. es hora de ataques y de confrontación. Unas semanas después, este era el tono de Abelardo de la Espriella. Y sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde, porque ustedes no merecen un trato diferente. Y entonces ahí lo están, duro, ¿no? Fuerte. Muy fuerte. Lo están entrevistando en la mesa de la FM que dirige Juan Lozano. Ahí el periodista dice algo como al final, o sea, le reclama algo. No, es una entrevista de unos 9 minutos donde el periodista no hace una contrapregunta, no habla de moderar el tono, porque el precandidato de hecho hace unos señalamientos más fuertes que creo que pues no es necesario mencionarlos, ¿no? Pero para mencionar alguno, plaga comunista. Entonces, un poco como de ahí en adelante fue esa entrevista y es como un tono que Pues es que es un tono en el que Colombia ha durísimo. vivido mucho tiempo, que ha generado muchos muertos, que tiene como una historia de violencia política y que sobre todo le estaban reclamando al gobierno, no solamente estos precandidatos, sino incluso los medios de comunicación, todo el mundo, pero aquí vuelve como a campear de una forma pues muy fuerte. Sí, es un poco como que cuando se hizo ese reclamo por Sí. bajar el tono, pues se hizo muy en línea hacia el gobierno, ¿no? Hacia el presidente Petro y su círculo. Pero ahora en este tipo de entrevistas no hay un llamado a la cordura, ¿no? Entonces pareciera como que el tono sí se permite muy alto según el espectro político. Esta semilla de radicalización ya estaba sembrada en la campaña, sobre todo en este espectro de outsiders de derecha cercanos a la visión como donde prima el sector privado. Santiago Otero es un empresario de fintech, ¿no? Como de ese sector, y ya había empezado como a lanzar, esto fue antes del atentado a Miguel Uribe, propuestas pues salidas totalmente de tono. Ahí va. A mí no me piensa. Yo no le tengo miedo a esa mierda. Si yo me mando a eso, como que fuera como un David contra un Goliat, yo me voy a poner a pensar en Goliat. Pobrecito el hijo de puta, le doy a... No tengan miedo. Cuando el malo es un malo. Tengan miedo cuando un hijo de puta
lo más bueno. Ahí hay como una mezcla de Bukele con Rodolfo Rodolfo, Hernández de y acuerdo. Rambo. Charlamos con Santiago Botero para entender su candidatura, ¿no? No, Charlas de tú. charlé Perdón, Santiago. con él. Y él decía, ¿no? Como que Dios le ha encomendado la misión de lanzarse a la presidencia y que de lanzarse con ese tono. Pero cuando lo escuchaba yo le decía, oiga, yo escucho un Rodolfo Hernández, ¿a usted quién lo está asesorando? Y efectivamente lo está asesorando gente del equipo del ex precandidato Rodolfo Hernández. Entonces como que por ahí hay ciertas pistas. Y él habla de darle balín a los criminales, que es como su propuesta más polémica y que incluso la sembró desde antes del atentado a Miguel. Pues sí pone en cuestión los derechos humanos. Vicky entra en esta radicalización de una forma un poco distinta, ¿no? Sí, de acuerdo. Obviamente ella siempre ha tenido un discurso muy fuerte, muy personal contra el presidente Petro, a quien señala de ser una mala persona. Pero lo que ella hace en la convalecencia de Miguel Uribe, y ahorita le damos sentido a esto, y es que la campaña vuela ciegas porque no hay encuestas, ya hablamos de eso, ella lanza esta filtración de chats que son de Day Vázquez, la ex esposa de Nicolás Petro, el hijo del presidente Petro, que enfrenta un juicio por lavado de activos por haber recibido plata que supuestamente iba para la campaña de su papá, de un ex narco y un contratista público, pero que él se quedó para comprar apartamentos y carros. Brevemente resumido. Y entonces Vicky lanza esta denuncia. Aquí están las pruebas que el país quería conocer contra Gustavo Petro. Mujeres, licor, rumba problemática y mucho más. En ellas se narran episodios de Petro, el entonces candidato, en hoteles con mujeres de la calle. Se habla de un coronel que estaba a cargo, que supuestamente se las conseguía. Entonces, sí, básicamente los chats y por ahí como podemos ver algunos pantallazos, porque es un rol raro, ella es como ex periodista, pero al mismo tiempo todavía periodista. Sí, o sea, digamos que para meterla en ese paquete de radicalización, un poco como que dijimos, bueno, este no es el mismo tono que Abelardo o que Santiago Botero, pero el estilo de filtración de unos chats de hace 3 años que tienen que ver con la vida privada de una persona que entonces no era presidente, sino candidato, un poco como refuerza esa apuesta de ella por no salirse de su perfil de periodista, experiodista, pero también de hacer unas filtraciones muy personales. Muy amarillista. Cuando ya no hay timing. A ver, y yo creo que aquí en La Silla nos hemos debatido con el tema de la vida privada del presidente, ¿no? Y hemos dicho esto se volvió una conversación válida porque ha afectado su rol como presidente, porque no llega a las reuniones. Aquí Vicky dice básicamente, como en estos mensajes, lo que dicen es que Petro estuvo con unas mujeres en un hotel durante la campaña y eran mujeres posiblemente trabajadoras sexuales, pues porque hablan de enfermedades, o sea, es como todo un poco sórdido, y Vicky lo lanza, yo creo que lo lanza en el contexto de que Leiva acababa de decir en la comisión de acusaciones que no tenía pruebas de que el presidente Petro tenía un problema de drogas. De acuerdo, un poco es para desempolvar todo ese debate, y también llega post-fallo expresidente Uribe, que ella ha estado muy montada en ese ataque del uribismo a la justicia, plegándose ahí con el uribismo y perdiendo parte de esa chapa de outsider que le hemos también dado aquí en La Silla Vacía. Y entonces también como la parafernalia con la que anuncia un poco, hay algo en su tono de sevicia, ¿no? De intento de denuncia, pero que en este caso pues ya no es denuncia, sino que figura más como ataque porque es candidata y no periodista. Creo que la reportería que tú hiciste para entender por qué está pasando esto, porque esta evidente contradicción y tiene dos vertientes muy importantes, que es el fallo contra Uribe y la veda de las encuestas. No sé, arranca por la que quieras. A ver, digamos que queríamos entender por qué esta radicalización. Evidentemente, el fallo al expresidente Uribe es uno de los factores, pero no en sí mismo también. Digamos que lo que explica ese fallo es un segundo golpe para la derecha luego del atentado a Miguel Uribe, que enredó la elección de candidato interno al interior del Centro Democrático. Nosotros tenemos la tesis acá en La Silla de que tener un candidato, por lo menos en el uribismo, hubiese empezado a decantar o a orientar a la derecha en reducir su abanico de precandidatos. Y ese es como el segundo elemento, que hay una fragmentación o
una atomización grande. Me decías cuando charlábamos esta historia que en la derecha sienten muchas personas que están llamadas a ser quienes reemplacen a Petro en Casa de Nariño, como por el ejercicio de oposición. Si fuera como, no sé, si Betplay Eso. pone una apuesta, ahora me puse a decir nombres pero bueno, no importa, una casa encuestadora pone una apuesta sobre quién va a ser el presidente, si de derecha o de izquierda, después de un presidente de izquierda, creo que siempre las probabilidades van hacia la alternancia, ¿no? Hacia el cambio, ¿no? Entonces, yo sí creo que en este sector están como los llamados a ser presidentes, al menos solo por ese factor, pero llegó la veda de las encuestas, la ley Mordaza, que prohíbe encuestas a partir del momento en que Petro la sancionó hasta noviembre y hace que todo este sector lleno de gente empiece a volar a ciegas. Claro, digamos que además de la fragmentación y de los excesivos intentos de candidatura que hay, pues no hay una brújula para saber cómo se van a comportar de aquí a noviembre. Entonces, además de no tener puentes claros, de no haber un candidato, precandidato en el uribismo, pues tampoco tenemos unas encuestas que nos vayan midiendo hasta noviembre. Entonces, un poco lo que estamos viendo es un intento de unas precandidaturas de derecha por sacar la cabeza. Pues es que me imagino a Abelardo bien en 3 meses. Me imagino a Abelardo de las Predias diciendo, sí, Vicky, tú marcabas por el 13%, 10%, pero es que yo no me había lanzado. Claro. ¿No? A mí no me han medido, yo no había lanzado mi campaña, ¿no? Estamos ahora en igualdad y en esa igualdad empieza a sonar quien grite más para que en el momento en que se abra la veda, se caiga la veda en noviembre. Seguramente algo cambiará de la última fotografía que nos dejaron las encuestadoras. Ahí también está pasando una cosa que para mí es un poco inesperada y es que se empiezan a pelear entre sí, sobre todo estos outsiders, ¿no? Yo siento a los del Centro Democrático, pues los del Centro Democrático están en un duelo. cargando el duelo y el luto. Ahí tengo este trino de Vicky Dávila que responde a otro trino de Abelardo de la Espriella, y entonces Abelardo le decía, Vicky, cuando lleguen las encuestas, el que tenga más medición se va donde el otro. Yo la apoyo si usted marca mejor que yo. Claro, y ella le responde, no creo en la mano de hierro de quienes trabajan para testaferros de la narcodictadura de Nicolás Maduro, los quieren meter gato por liebre. La coherencia sí importa. Aquí se estaba refiriendo a que Abelardo de la Espriella ya fue defensor de Alex Saab. Sí. El testaferro de Nicolás Maduro. El testaferro de Maduro. Y ella le cobra eso, ¿no? Le cobra su trabajo de abogado. Claro, él le responde, oye, yo te defendía a tu esposo. De acuerdo. No sé en qué caso. Pues no lo tengo tan presente, pero él le responde de esa forma y le responde invitándola a la cohesión. Venga, esto no tiene que ver, yo te respeto tu trabajo como periodista, pero ella apelando a su sello de la mejor defensa es el ataque que hemos ido explorando acá. Hay una gran nota que nos costó varios ataques. En la silla vacía, pues acude a esta dinámica, ¿no? No solo decirle no acepto su respaldo en caso de que yo marque mejor, sino de marcar una distancia importante e inesperada con un personaje de su mismo bloque. Eso nos parece a nosotros interesante porque estamos viendo un tono hacia afuera, un discurso fuerte hacia afuera para conquistar ese electorado de derecha, pero hasta ahora no habíamos visto ataques internos en la derecha. Claro, esto contrasta un poco con lo que está pasando en el bloque de la izquierda y en el bloque amplio de la centroderecha. Hablemos un poquitico de ese contraste. De la izquierda el contraste es claro. La izquierda está enfilada a su consulta el próximo octubre con personajes pintorescos y que generan también temor por su radicalización como Daniel Quintero. Claro, ahí yo te digo, oye, pues tú estás diciendo que los de la derecha son los que están radicalizados, pues mira, Daniel Quintero que anda poniendo banderas de Colombia en Perú, luego sale corriendo cuando se las vienen a quitar, que habla de cerrar el Congreso, de la reelección, de cerrar las notavías. El sistema, una cantidad de cosas. Reset. Su discurso es fuerte, es radical, pero digamos que el escenario es distinto. La derecha nadie pone como unos frenos, aunque estamos viendo unos ataques ahora internos, pues nadie llama a la cordura, a manejar el discurso. En la izquierda sí está pasando eso. A Susana Mohammad le dice, hey, cálmate. Paremos un poco, porque es una izquierda más ética. Daniel Quintero no ha trabajado. ¿No es de izquierda, Daniel Quintero? Únicamente con esa izquierda, ha trabajado con todos los tradicionales. Entonces, ahora él encuentra un freno allá adentro. Y además, la palabra de Petro pesa más en su espectro. Claro.
y aquí en la derecha no hay quien dé una palabra muy clara ahora. Creo que Uribe da una palabra muy clara y ya vamos a hablar de la palabra de Uribe. Solo te diría, además, hay otro bloque en formación de esta coalición. Nosotros la bautizamos la coalición del poliamor, que es la coalición de los partidos tradicionales. Pacheco acá en la silla. De los partidos tradicionales que son la U, el liberal y el conservador, los firmes, quieren que entre Cambio Radical y también quieren al Centro Democrático, ¿no? Le están haciendo llamaditos, pero esa coalición lo que propone es coavalar a todos los candidatos revueltos allá adentro, por eso el poliamor, ningún candidato es de ningún partido, no hay parejas fijas, sino que todos son de todos, Sí. y quieren atraer a otros como de centro derecha, Oviedo, Peñalosa, Cárdenas, etcétera. Eso se está cocinando. Aquí, en cambio, no hay nada claro en este bloque. Tú hablabas de la palabra de Petro. Aquí, ¿cuál es la palabra de Uribe? Yo traigo una palabra de Uribe que surgió anoche durante la Cámara Ardiente. Y claro, es que lo que les está pasando es muy doloroso. Ahí está Álvaro Uribe. En esta hora de dolor aumenta mi tormento ver en la pantalla de la distancia la hipocresía de Santos que devolvió el poder de los criminales. ¡Wow! Es que aquí es básicamente Uribe hablando de verdad desde la prisión, ¿no? Sí, desde porque la no prisión. puede ir físicamente a despedir a este candidato Que que era era su favorito en el pelotón del Centro Democrático. su favorito. Sí. Uribe lo metí en una movida de poder que pueden ver también en las redes sociales y en la emisión central de Noticentro 1, donde Uribe revelaba como en unos espacios: yo quiero que sea Miguel, ¿no? Entonces para él esto es muy doloroso y ver a Santos ahí. Yo siento que ahí Uribe finalmente está también reforzando esas divisiones. Son unas divisiones hacia la centro-derecha, centro-izquierda, pero como que sigue como radicalizando y dividiendo. Sí, digamos que fue un pronunciamiento inesperado el que vimos respecto a Santos, que estuvo visitando a ahora difunto Miguel Uribe Sí. en la Cámara y que no es un discurso tan nuevo. Digamos que ahí lo que vimos fue la impotencia de un expresidente que está en prisión domiciliaria, como con una sentencia de 12 años por ahora en primera Sí. instancia. Y a su enemigo político más reciente movilizándose e inclusive acompañando a parte de sus pollitos, ¿no? de su Sí. equipo político. Y también un poco como que esta malquerencia resucitó mucho con el fallo, ¿no? Y el expresidente Uribe ambientó este ataque a la justicia hablando de una persecución santista y relacionada con La Habana. Así estamos en el momento en el que está todavía el país de duelo, despidiendo a Miguel Uribe Turbay. No muy claros, ¿no? No muy claros, pero todo puede cambiar. Sí. Y para eso estás tú aquí en Bogotá, para contarnos un poco de lo que pase. Edison, muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme, nos seguimos viendo, Pacheco. Nosotros también nos seguimos viendo. Sigan conectados al contenido de La Silla Vacía en nuestro canal de YouTube. Sus suscripciones nos ayudan a sostener y fortalecer el periodismo independiente que hacemos. Activen la campanita. Les dejo el link de la nota de Edison en la descripción de este video y nos vemos esta semana. Chao. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos ayuda a mantener al equipo de personas que investigan, que encuentran patrones, que revelan esas movidas del poder que otros medios no pueden revelar. Suscríbase y haga parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.